Mister, hoy no ha podido ser. ¿Qué crees que pudo pesar un poco en el equipo? Aunque también el rival tiene bastante clase, la verdad. Bueno, yo creo que ellos han hecho un buen partido, pero que la clave ha estado más en nosotros. La verdad que el partido ha sido un mal partido. Hemos hecho un muy mal partido en todas las fases del juego, hemos estado bastante mal. Pero bueno, ya te digo que al final creo que bueno, pues a veces en estos partidos ya cuando tienes una cierta exigencia, pues hay un peso emocional que a veces hace que no compitas al nivel que puedes dar. Hoy no hemos estado ni al 5% de la versión que podíamos estar, incluso hemos hecho algunos ajustes y tampoco. Hoy ha sido un mal día y es una derrota más que merecida, la verdad. Que no se repita, ¿no? Porque bueno, queda poquito. Claro, sí. Al final, o sea, si alguien pensaba que hacer un playoff de ascenso de segunda ref a primera ref iba a ser fácil, se equivocaba. Es verdad que, claro, por los resultados que había habido hasta el momento, parecía que hoy ganas y tal. Entonces creo que eso incluso nos ha venido hasta peor, el hecho de esos resultados, que parece que si hoy ganabas ya, creo que ha generado un punto de estrés mayor, para el que también, mira el Rayo Cantabria esta mañana, perdió 2-4 con la Arandina. Es decir, que estamos todos ahí. El Coruso ayer le remontó el Fabril. Creo que es un momento para ver las cosas con perspectiva, para darnos cuenta de que seguimos siendo los quintos, que nos acostamos otra vez en playoff, que dependemos de nosotros en las 2 últimas semanas y que lo de hoy es un aprendizaje. Yo al final ha habido un momento, a falta de 15-20 minutos, estaba viendo caras de sufrimiento, caras de jugadores que al final quieren ganar, tienen ambición, tienen hambre, y hoy hemos sido una versión muy pobre, muy pobre. Creo que más como consecuencia de lo mental que de otras cosas, porque al final hoy se han cometido errores y muchas imprecisiones, tanto en comportamientos tácticos como en ejecuciones, que otras veces nos han visto, y creo que tiene que ver con eso, con que ya empiezan a aparecer ciertas cosas que, bueno, ya cuando tienes que ganar ya pues hay una presión que bueno, pues es ahora la que tenemos que ser capaces de gestionar de cara a mejorar para la semana que viene. La próxima es en casa otra vez, en un mismo escenario, otro rival que también se supone que está en la zona alta y que también son buenos, y esto hay que intentar, pues, no sé, limpiar un poquito esa mente. Mira, he hablado con los jugadores. Al final, si no nos da para hacer un playoff, pues no nos da. O sea, al final es que es la realidad. O sea, por lo menos vamos a intentar ser la mejor versión. Al descanso lo he dicho, venga, pues si pensad que hemos perdido el partido, pero liberados. Si es que al final no vamos a hacer nada si no somos nuestra mejor versión. Lo que nos ha llevado hasta aquí son ciertas cosas, son las que tenemos que replicar. Lo que pasa es que luego el año pues tiene momentos, y cuando estás en las últimas jornadas, pues cuesta, y sobre todo si a veces no eres un equipo que se presupone que tienes que estar donde tienes que estar, ¿no? Y entonces, pues al final nosotros seguramente pues no tenemos todos los jugadores con la experiencia suficiente para gestionar partidos en los que en equipos grandes pues tengan que ganar, y eso se puede notar, es lógico y normal. Y es verdad que el contexto local, porque nos tenemos que llevar algo más la iniciativa, pues en este perfil de partidos nos está costando algo más que el visitante. Pero se lo he dicho ahora, yo la verdad que estoy súper tranquilo. Insisto, no solo por la situación de la clasificación, que vamos, si a todos nos lo dicen, jornada 33, vais quintos y dependéis de vosotros para jugar un playoff de ascenso, no sé, de 1.000 millones de personas, las 1.000 millones hubieran firmado el contexto que tenemos. Esto es pasarlo, disfrutar la experiencia, que nos sirva, porque el domingo que viene tenemos otra igual y vamos a tener que vivir lo mismo. Entonces, si somos capaces de sacar aprendizajes rápidos, pues el domingo que viene volveremos a tener muchas opciones de ganar. Hoy no las hemos tenido porque hoy el partido ha sido muy pobre, muy pobre, y bueno, puede pasar. Lo bueno, que nos lo podíamos permitir, y esa es la suerte. Otro equipo, el Coruso, pinchó ayer y está fuera de la lucha por el playoff. Entonces, nosotros no lo podíamos permitir. Ahora, a falta de 2 semanas, yo lo tengo muy claro. O sea, llevo mirando toda mi vida la parte positiva. No va a ser ahora, a 2 semanas, yendo quintos, dependiendo de nosotros, cuando vea nada negativo. Hoy nos pudo el acontecimiento, nos pudo el contexto, y eso llevó a los jugadores a dar una versión mucho más pobre. Pero es que son cosas que también hay que vivir. ¿Y qué les decimos a todos estos que están aquí, que quieren volver la semana que viene a vernos contra el Zamora? Pues eso, ¿qué te voy a contar? De profesión vende humos. Así que como de profesión vende humo, pues hasta la altura de la película, si fíjate el año pasado que estábamos a 9 puntos de la permanencia y soñaba con salvarnos, pues ¿qué te voy a contar a día de hoy? Pues que el domingo que viene hay que ser los mismos, incluso más, y volver a ir a muerte y volver a soñar con que vamos a ganar y que iremos a Cayón dependiendo de nosotros. Eso es lo único con lo que desde hoy a mí ya tenemos además todo preparado de cara a Zamora, y es lo único. Cuando pasan las cosas, pasan, y ya está. Borrón y cuenta nueva, que por suerte tenemos por delante 2 semanas que van a ser preciosas.